en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
les bendiga, reciban una cordial bienvenida todos y cada uno de los que han tenido bien hoy conectarse a este servicio en línea que la Iglesia Cristiana Filadelfia ha diseñado para llevarles una enseñanza. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me brinda poder compartir con ustedes su palabra en este mes donde se celebra el Día Internacional de la Mujer en el marco de una temática inspiradora denominada Una Fe Inquebrantable. ¿Se tomó usted alguna vez la oportunidad de contar en la Biblia cuántas mujeres de ellas se menciona? Sí, ya hay personas que lo hicieron y se dice que hay más de 150 mujeres en las cuales se destaca en la Biblia, donde podemos haber aprendido de ellas muchas cosas, algunas de ellas virtuosas, algunas de ellas impías, pero cada una dejando un ejemplo de vida para de ellas aprender. Hoy quisiera hablarle de una mujer que la Biblia no nos habla de su nombre, pero sí la describe como importante. Ella no era de sangre real, no se identifica ningún rango del cual ella tenía, ni se habla de su conocimiento ni de su destreza. No se dice como se hablaba de Sara, de su belleza, de Abigail o de Betsabé. No salvó a un pueblo como Esther, ni fue una gran líder como Débora, pero sí la Biblia habla claramente de que era una mujer importante. He titulado esta enseñanza La Tsunamita, ejemplo de una mujer de fe. El propósito de esta enseñanza es que hoy y cada una de nosotras podamos aprender el modelaje de cómo actuar en circunstancias difíciles que se nos pueden presentar en el transcurso de nuestra vida, pero siempre teniendo la confianza en ese Dios vivo, el cual nos dice que nos mantengamos en una fe que no se quiebre, en una fe inquebrantable. Quiero que me acompañen a leer en la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 11. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Amén. A pesar que las mujeres eran consideradas inferiores que los hombres en la mayoría de las sociedades del cercano oriente, Dios siempre demostró una compasión por cada una de ellas. Eliseo, profeta de Dios en Israel y sucesor de Elías, ministró en y alrededor del Monte Carmelo, un área estratégica de Israel y un valle agrícola fructífero. Sunem era un pueblo pequeño, cerca de 20 millas aproximadamente del Monte Carmelo. Esta pequeña villa no estaba lejos de Nazaret, donde Jesús crecería siglos más tarde. Si buscamos en el original hebreo la palabra importante, podemos encontrar que significa que es una persona fuerte, valiente y que mantiene su postura. Por eso que es necesario destacar que la importancia no es lo que la persona tiene y posee de bienes materiales. La importancia es de lo que vale la persona y de lo que esa persona es realmente. Estamos hablando de una mujer no identificada por su nombre, pero por ser del pueblo de Sunem, era conocida como la Tsunamita. Hablamos ahora de 3 virtudes que caracterizan a esta mujer. Vamos a hablar de su intuición espiritual, segundo de su hospitalidad
y tercero, de su estabilidad en las crisis. Hablamos de la primera virtud, que es la intuición espiritual. Cuando hablamos de intuición espiritual, es necesario destacar que es esa facultad de poder saber algo sin tener a ciencia cierta el conocimiento cierto y real sobre ese algo. Siendo así, esta intuición espiritual puede servirnos de muchísima utilidad durante toda nuestra vida. De hecho, siempre ha sido vista por la humanidad como lo contrapuesto a la razón. Y esa facultad que muchos llaman sexto sentido. Muchas personas opinan que la mujer parece captar con mayor sutileza muchas cosas más que los hombres. Los científicos no saben explicar el por qué, la diferencia de entre ellos dos, el hombre y la mujer. Pero sí podemos saber que la intuición definitivamente es cuando buscamos de la presencia de Dios, cuando es el mismo Dios en su intimidad nos da esa habilidad y esa bendición de intuir más allá de lo humano. No se nos dice si esta mujer sabía quién era Eliseo, la primera vez que lo invitó a posar en su casa. Pero se dice que después de varias visitas, ella le dijo a su esposo que entendió y en discernimiento que el profeta Eliseo era un hombre de Dios. Y es por eso que así como esta mujer pudo tener discernimiento, debemos pedirle a Dios que nos enseñe siempre a tener la bendición de buscarle, y tal cual lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque no se han de discernir espiritualmente. A los ojos de esta tsunamita, este hombre que pasaba frecuentemente por su casa, no era una persona más. Reconocía que en él había algo diferente, al punto de definirlo como un varón santo de Dios. Y al poder ver esto, no se conformaba simplemente con que él pasara, sino que quiso invitarlo a su casa y que pudiese posar en ella. Quería tener la oportunidad de poder compartir con él lo cotidiano del día a día, y al punto de brindarle la oportunidad de que pudiese quedarse definitivamente, darle la oportunidad de descansar en su hogar. Esta mujer tsunamita, vemos cómo anhelaba tener a este hombre de Dios en su casa. Así debemos de anhelar nosotros también, tener la presencia de Dios en nuestro hogar, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, tener la bendición de poder estar en intimidad del día a día, del día que podamos tener cotidianamente más cerca con Dios. Podemos ver que muchas veces llegamos a la presencia de Dios cargados, tenemos problemas y en oración dejamos la carga en Él. Podemos levantarnos de estar en rodillas y los problemas siguen, es verdad, pero ya nos sentamos a pensar de que nuestras cargas están en un mejor lugar, en la presencia de Dios, y Él se está encargando. Así que te invito a que tú invites a Dios, a que pueda entrar en tu hogar y en tu familia, a morar en ella, a prepararle ese aposento bello y hermoso como lo hizo la tsunamita con el profeta Eliseo, ese lugar de guerra donde vamos a tener la intimidad perfecta con Dios, de poder buscar más de Él y de poder ver que realmente podemos dejar nuestras cargas en sus manos. La segunda virtud que quiero destacar es su hospitalidad. La hospitalidad jugaba un papel muy importante en la gente del Medio Oriente. Los viajes a través del desierto resultaban muy extenuantes y los hoteles del camino no se habían inventado aún. Cuando los viajeros llegaban a la ciudad al final del día, se detenían en el centro del pueblo,
o cerca de las puertas de la ciudad para esperar que alguien les invitara a su casa a pasar la noche. Si no llegaba esa invitación, pasaban la noche al aire libre. La mujer sunamita se percató que Eliseo necesitaba un lugar donde descansar y era ella eficaz en reconocer la importancia de proveerle las necesidades físicas y espirituales. Era también creativa en el modo de preparar el cuarto para él. Me imagino que esa generosidad significó tanto para el profeta Eliseo que él estaba siempre contento y agradecido. En el caso de esta mujer sunamita, estando ella convencida de su hospitalidad con aquel hombre, aunque era un extraño que acostumbraba a pasar por el pueblo, pero ella notaba que necesitaba una ayuda humanitaria. Continúa el texto bíblico diciendo, y ella dijo a su marido, en el versículo 9. Quiero destacar en esta lectura lo importante que ella toma en cuenta a su esposo. Que ella lo que había pensado e intuido la necesidad que tenía el profeta de descansar, ella quiso hacerle una habitación. Y no era una habitación más, era una habitación especial, porque yo pienso que viviendo ella sola con su esposo tenía muchas habitaciones y no le dio una de las que ya le sobraba, le hizo una nueva, se la preparó exclusivamente para él, para agradarle y ser servidora para un siervo de Dios. Allí ella, esto que pensaba, se lo comunica a su esposo de una forma respetuosa para ponerse de acuerdo y llegar a poder entre los dos ser de bendición para este siervo de Dios. Es lindo y hermoso cuando como mujeres virtuosas nos ponemos de acuerdo con nuestros esposos para tomar decisiones en cuanto a los hijos, decisiones en el hogar, decisiones en cuanto a la familia y todo lo que pensamos nosotros que podamos hacer para un futuro, siempre tomar en cuenta a nuestros esposos, de sujetarnos a ellos y poder llevar lo que dice la palabra en Amós 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Nosotros realmente debemos caminar de la mano de Dios, siempre de la mano de nuestro esposo, y darle la honra como sacerdote del hogar para que ellos también sean los que tomen la palabra y decidan ante cualquier circunstancia. Que como familia podamos siempre servir a otros juntos. Recuerdo aquí muy lindo y bello cuando en mi hogar, cuando pequeña, mis padres les tendían la bendición a personas que venían fuera del país o de la ciudad a cualquier eventualidad y ellos llegaban a nuestra casa. Y eso me permitió a mí ver el modelaje de vida que ellos nos daban y hoy por hoy yo poder dárselo a mis hijos. La bendición de toda mujer virtuosa es esa, de siempre modelar y de hacer lo correcto de lo que nos establece la Biblia, con prudencia, poder llevar un hogar según y conforme a la voluntad de Dios. En fin, ya cuando ella, junto a su esposo, decidieron honrar a este siervo de Dios, fue la bendición más hermosa de tenerlo en su hogar. No les importó si realmente era un desconocido, pero él y ella querían agradar a esa persona que habían sentido que necesitaba un hospedaje. Así que nosotros como cristianos, mucho más aún, podemos tener el privilegio de lo que establece la palabra, de poder bendecir a los desconocidos. Como dice en 3 de Juan capítulo 1, versículo 5. Amado fiel, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y en Romanos 12:13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar la hospitalidad.
una aplicación práctica y hermosa que podemos hacer día a día, y es poder ser misericordioso con nuestro prójimo. Más aún en esta situación que muchos han salido del país. Y si tú te encuentras donde te encuentras y poder ver un forastero y poder ver a un extranjero, ayudarle, extenderle la mano, de poder siempre dar y modelar la vida que Jesús nos establece en la Biblia. Continuando con la historia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 12 al 14, leemos: Entonces dijo Yesí su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Yesí: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros en todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti el rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Yesí respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Aquí vemos que el profeta Eliseo trató de ser recíproco con la tsunamita por su generosidad. Y es cuando entonces Eliseo le dice a Yesí que le pregunte qué necesita. ¿Y qué le dice él? Que ella es estéril y que su esposo es viejo. Pero vemos que realmente en el versículo 15 al 17, él la manda a llamar y le dice que qué necesita. Y ella no respondió, ella se quedó en silencio. Ella, lo que atesoraba en su corazón de necesidad, no lo manifestó. Y él que le dice en el versículo 16, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El profeta Eliseo tuvo que darle respuesta a esa pregunta que le hizo, porque ella lo calló, no lo manifestó. ¿Qué hubiese respondido tú? ¿O qué hubiese respondido yo si hubiésemos tenido la oportunidad que nos hicieran esa pregunta? Quizás hubiésemos pedido una casa, un carro, un viaje, la renovación del pasaporte. Tantas cosas, ¿verdad?, que en esta situación actual hubiésemos pedido. Mas ella cayó y atesoró lo que más hubiese querido anhelar. Porque esta mujer se sentía en contentamiento con su situación actual. Porque el contentamiento de ella venía, no era por lo que tenía, sino por lo que ella era y servía a Dios. Hoy quiero decirte que es lo que ella le hacía importante, era esa parte tan bella y hermosa de ella poder ser servidora de Dios y caracterizándola a ella como importante en este momento. Invita a Dios a tu hogar, invita a Dios a morar en tu casa, invita a Dios a morar en tu corazón y podrás ver que esas partes estériles que tú tienes, que crees que nunca van a suceder, van a parir. Vas a ver que ese diagnóstico médico que tú crees que no va a suceder, va a ser algo diferente. Dios va a abrir puertas de trabajo, Dios va a abrir provisión en tu hogar, Dios va a cambiar a tu hijo, Dios va a hacer las cosas diferentes. Esas áreas van a ser distintas cuando a la presencia de Dios, en ese aposento alto, busquemos la presencia directa y Él va a llegar a tu vida y a dar tu milagro. La tercera virtud que quiero destacar de esta mujer es su estabilidad ante la crisis. Esta crisis que atacó su vida quizás en el momento más feliz de su vida. Y quiero que leamos en Segunda de Reyes del versículo 18 al 27. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévala a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios
y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella dijo: paz. Después hizo enarbaldar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no hagas detener el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues, vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Lo destacable de esta historia es el silencio de la tsunamita frente a la muerte de su único hijo. No hubo quejas, ni amargura, ni fuertes gemidos. Simplemente partió firmemente con la valentía de buscar a ese profeta de Dios, a ese profeta que un día le habló de su milagro, a ese profeta en el cual ella sabía que podía también darle vida a su hijo. Ella fue firmemente con la esperanza de encontrarlo, de donde ella realmente se sentía que Dios iba a hablar a su vida. Ahora ella se aferraba a esa fe, porque su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto el Hijo de Dios, el cual Dios le había permitido obtener ese milagro. Pero el Dios en cual ella se aferraba de esa promesa iba a estar allí, presto a que ella realmente iba a permitir ver otra vez a su hijo vivo. Paz, le respondió a su esposo. No cayó en polémica. Ella agarró y se fue con ese siervo. ¿Y qué le dijo? No te detengas hasta que yo no te diga. Ella no se detuvo a ir al vecino, a ningún amigo, a buscar, contarle lo que le pasaba. Ella no perdió tiempo. Ella fue directamente a buscar a ese profeta Eliseo, a ese profeta de Dios que le había dado la palabra de tener un hijo, y era lo que quería, que ese mismo profeta le diera la respuesta y levantara a su hijo de la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer. En ningún momento buscar a nadie que nos venga a solucionar el problema. Es buscar la presencia de Dios directamente, buscar en rodillas, buscarlo para que Él pueda ver nuestra aflicción y permitirnos que Él obre, que Él nos hable en nuestra intimidad. Ella estaba tranquila. Aun cuando el profeta lo envió a Gehazi para que fuese a orar por su hija, ella se aferró y le dijo: yo quiero que vayas tú. Y él fue. Él fue, y cuando se presentó en el hogar donde estaba su hijo, él, dice la Biblia, que oró por su hijo. Ella todo el tiempo, realmente, cuando le respondió a Gehazi fue: yo estoy bien. Y así se mantuvo todo el tiempo, con esa serenidad, con esa templanza, esperando que el profeta Eliseo orara por su hijo. Y así fue. Podemos ver esa mujer de fe inquebrantable, con una capacidad de admirar. Cuando la mujer encontró esa paz y esa tranquilidad de saber que Eliseo iba con ella, ella estaba complacida de saber que a su lado iba el milagro. Más tarde, Eliseo llegó con la mujer y se puso Eliseo, en el versículo 32 al 35 lo describe, a orar por el hijo. Dice el versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Vemos allí que el milagro iba a ser hecho, pero hubo intercesión, hubo búsqueda y presencia de Dios. Vemos allí que realmente muchas veces queremos que nuestros problemas y nuestros milagros lleguen instantáneos como un microondas, donde metemos las cosas y son instantáneas. No, en Dios son diferentes. En Dios sabemos que tenemos que trabajar ese milagro. Dios sí lo permite de esa manera porque quiere lograr cosas primeramente en nosotros antes de que acontezca. Porque si fuese así, ¿dónde entonces buscaríamos su presencia? Es hermoso como vemos allí a Eliseo, que él se paseaba de un lugar a otro, buscando el momento en que Dios llegase a darle vida nuevamente al hijo de la tsunamita. Y ella, con esa fe inquebrantable, me pongo a pensar, estaba también orando, estaba también buscando la presencia de Dios, cosa que nosotros también debemos de hacer. Insta a Dios a que sigamos buscando de Él. La Biblia en ningún momento nos dice cuánto tiempo vivió después que resucitó su hijo. Pero sí, yo tengo la confianza que de mucha felicidad el tiempo que vivió le dio a su madre, a su padre y a toda su familia. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Los milagros que Dios nos hace es para eso, para satisfacernos, para gozarnos, para disfrutarlo el tiempo establecido que Él nos ha de dar. Desde el principio de la historia de esta mujer hasta el final, vemos su fe inquebrantable, con sinceridad, con estabilidad en las crisis y su fortaleza en medio de la ansiedad. Ella es un ejemplo de gran fe. Aún en las circunstancias más difíciles, no tuvo duda acerca del poder y de la bondad de Dios. Yo quiero que podamos entender que realmente esta mujer eres tú, soy yo. Podemos también tener esa fe inquebrantable. Podemos seguir creyendo de que esos milagros llegan en el tiempo hermoso que Dios lo establece, pero buscando de Él, no direccionando nuestra vista a más nada, solamente a Dios. Ella no se detuvo en ningún momento en dudarlo, sino solamente en creer. Si recapitulamos realmente la vida de la tsunamita, vemos primeramente su intuición espiritual, donde podemos ver que ella identifica a un siervo de Dios y da la oportunidad de servicio hacia Él. Vemos su hospitalidad, dio mucho que enseñarnos hasta hoy y dio ejemplo de poder ser generosas y generosos con el prójimo, con el extranjero, con el desconocido, con el vecino, con el familiar y el amigo. Su estabilidad ante las crisis. Vimos ella cómo reaccionó, se mantuvo en silencio, con una fe en donde no miró a nadie para llevar su problema. No se detuvo en el camino para perder tiempo en contarle a alguien que no le iba a edificar, porque ella sabía que quien estaba buscando era ese profeta de Dios que le había dado la promesa de tener un hijo. Igual debemos hacer con Dios, siempre manteniendo firme a quién realmente nos vamos a buscar para que nos ayude en oración, a ese mentor, a esa persona que nos va a levantar las manos y seguir adelante en medio del desierto. No a nadie que más bien va a susurrarle a otro para que sepan de nuestras vidas. No, busquemos de Dios, busquemos la presencia de Dios en comunión. Ella ahí supo realmente que su esperanza no estaba puesta en nadie, estaba puesta en Dios. Vemos a la tsunamita cómo constituye un ejemplo vivo de lo que anticipó que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ella no se preocupó por la provisión de Dios y así experimentó siempre la abundancia en su hogar. Hay cosas imposibles que solamente se solucionan con decir Dios la palabra, y solamente Dios
En sus promesas, en su tiempo las cumplirá. No pierda la fe, no pierda la esperanza, porque Dios hace las cosas posibles, siempre que tú te mantengas allí. No esperemos que otras personas nos arreglen los problemas, solo Dios puede hacerlo. Te regalo el Salmo 121. A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Es un salmo hermoso, que día a día he podido experimentar, que esto que he podido vivir la tsunamita, tú y yo lo podemos experimentar también, y podemos caminar con esa fe inquebrantable. Como la tsunamita, muchas mujeres debemos escuchar la voz de Dios, debemos mantener nuestra fe en todo tiempo y declararnos siempre en victoria, a pesar de que nuestro problema lo veamos estéril. Sigue escuchando la voz de Dios, sigue obedeciendo, sigue estando de rodillas y cree que tu milagro llegará a tiempo y será para toda la vida esa victoria en tu hogar. Quiero que sigamos creyendo que todas estas mujeres nos dieron ejemplos de fe y tú y yo también somos de ese linaje hermoso de Dios que podemos mantenernos en victoria y en fe. Te invito a que oremos. Amado Dios, te doy gracias por la bendición que me das de haber estado hoy compartiendo esta palabra que yo sé que primeramente llegó a mi vida antes de darle a otra persona. Espero también, Dios maravilloso, que no solamente hayan llegado a los oídos, sino que llega al corazón de cada una de estas personas que me escuchan, para poder dar testimonio de lo que tú has podido hacer en nuestras vidas, con esa fe inquebrantable que día a día quieres que podamos tener. Gracias a Dios por tu amor y tu bondad. Enséñanos a seguir adelante y continuar a ser generosos con ese extranjero, con esa persona que podemos tener a nuestro lado y darle también una bendición de misericordia. Permite, Dios maravilloso, que seamos hospedadores y que podamos también seguir la fe inquebrantable en silencio, confiadamente declarando que estamos en victoria. Te damos gracias, Señor Jesús, y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo y sigan adelante, que la victoria está siempre a la puerta de tu hogar. Solo invítalo a entrar. Dios te bendiga. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.